Después de una pausa bastante larga, La Casa de Papel ha regresado con la primera mitad de su quinta parte y hay bastantes detalles que nos dejan entrever lo que podemos esperar del final de la serie. Y mucho cuidado, porque si no has visto el primer volumen de la parte 5 de La Casa de Papel, sal corriendo de aquí porque van a llover spoilers muy fuertes. Y ahora sí, vamos a repasar lo que pasó dentro y fuera del Banco de España y en qué estatus se encuentran nuestros personajes a las puertas del principio del fin. Como es costumbre, la temporada pasada nos dejó en el clímax del conflicto con Lisboa entrando al banco y Alicia Sierra desmantelando el escondite del profesor. El volumen 1 inicia en el mismo instante donde nos quedamos hace más de un año, pero con las cosas poniéndose muy duras para la banda. Desde el primer momento se nos deja claro que esta temporada va a optar por un tono mucho más explosivo y espectacular, lo cual contrasta un poco con los orígenes de esa serie en donde la inteligencia del guión y la sorpresa eran el plato principal. Sería demasiado injusto juzgar esa primera tanda de capítulos sin haber visto los 5 restantes, ya que debemos recordar que estamos viendo la mitad de una temporada y no una completa, por lo que algunos elementos que no hacen mucho sentido ahora pueden ser resueltos en la entrega final de la historia. Por ejemplo, algo que encontré estorboso y carente de sentido fue la historia paralela de Berlín y su hijo, la cual a priori no tiene ninguna relación con el presente, pero como digo, tendremos que esperar un poco para poder quejarnos bien. Lo que más brilla, como siempre, son los personajes, los ambientes de tensión construidos a la perfección, el dinamismo del montaje y el desarrollo de la trama. No hay muchos elementos nuevos que mejoren lo que hemos visto antes y eso hace que la fórmula se sienta un poco desgastada. Otra molestia que termina siendo consecuencia del desarrollo de la historia es que no sentí tanto el protagonismo de los personajes, sobre todo con el profesor, a quien no solo vemos muy poco tiempo, sino que también vemos en una posición mucho más pasiva. Con el resto de la banda pasa igual, porque la serie se centra mucho en la acción y ya tenemos demasiados personajes como para priorizar todas sus tramas en pantalla. Desde el momento final de la parte 3 era evidente que la serie estaba tomando un rumbo similar al de Rápidos y Furiosos, pero la diferencia con ese bodrio es que La Casa de Papel tiene los pies un poco más en la tierra y todo lo que condimenta a esta acción inverosímil tiene un poco más de sustancia. Pero lo más destacado de todo fue indiscutiblemente el episodio final, centrado de forma muy inteligente en Tokio, repasando su camino hasta este punto y redimiéndola totalmente con la escena más épica que hemos visto en toda la serie, a mi parecer. Tokio era el peor personaje de la serie por cuestiones de guión, pero parece que los escritores han sido conscientes de eso todo el tiempo. Ella es forzosamente el mecanismo por el que se desembocan todos los conflictos y esto era mucho más evidente al principio, pero con el flujo de la historia hemos visto una evolución interesante que ha concluido de la mejor forma posible, con un momento muy poderoso que nos arrebató muchas lágrimas a los fanáticos de la serie, no porque Tokio fuera la mejor protagonista, sino por todo lo que su muerte significa y lo bien lograda que está. El hecho de que Tokio fuera la narradora nos daba a entender que estaba viva después de todos los eventos del banco, y hasta ahora me cuesta mucho creer que se hayan atrevido a acabar con el pilar principal de la historia, pero aún con eso me parece una decisión inteligente. Eso sí, la escena de la granada es la fumada más grande que he visto en mucho tiempo. Miren esta mierda. No hay mucho más para decir de esta temporada, solo que se mantiene lo que hemos visto antes pero incrementando mucho más el elemento explosivo y de guerra. Pero sí hay bastante para decir de lo que puede pasar en el final definitivo, el cual estará disponible el 3 de diciembre en Netflix. Sierra ha parido a su hija mientras custodiaba al profesor y ha necesitado de su ayuda. Muchos podrían pensar que Alicia se va a unir a la banda después de que Tamayo le escupiera la cara, pero las tijeras que se escondió en la manga nos dan a entender que aún tiene intenciones hostiles con nuestros protagonistas. El comandante Sagasta ha desobedecido las órdenes de Tamayo, incumpliendo el trato que este había hecho con el profesor, y al haber desembocado en el sacrificio de Tokio, seguramente el profesor va a jugar su carta para que Tamayo pierda esta ronda. Helsinki está gravemente herido y podría terminar siendo un problema durante el desarrollo del atraco. Cuando Tokio explotó todas las granadas, ella misma confirma que mató a Gandía, y lo más probable es que haya eliminado a parte del pelotón de Sagasta, dándole a la banda tiempo para recuperarse y seguir luchando. Berlín le enseñó a Rafael que cuando desea algo tiene que robárselo a quien lo posee, y la escena termina con un intercambio de miradas muy coqueto con Tatiana. Es bastante sencillo intuir que Tatiana va a terminar enrollada con el hijo de Berlín y que este sea el motivo por el que ya no guarde relación con ninguno de esos dos. Sin embargo, lo más importante de todo es que la fundición del oro sigue, y el profesor ya ha comentado que el oro es un elemento clave para el escape de la banda del banco, así que debemos estar a la expectativa de lo que prosigue en el plan de Sergio. Te agradecería muchísimo si me cuentas tu opinión sobre este primer volumen de la parte final en los comentarios y dejas sus teorías para que todos podamos leerlas. Dale like al video y compártelo si te gustó y nos vemos la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal. Muchísimas gracias por verme.